El proceso de paz en Colombia atraviesa un momento complicado. Esto luego de que Iván Márquez, quien fuera el jefe negociador de las FARC en La Habana, anunciara que retoma las armas. Pero ¿qué tan duro es esto para Colombia? Se lo preguntamos a quien fuera la contraparte de Iván Márquez en aquel proceso, Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana. Señor de la Calle, bienvenido, muchas gracias. Pues mil gracias. Efectivamente no es una buena noticia y genera riesgos. Pero para poner esto en contexto con toda precisión y objetividad, el número de combatientes que sigue firme en el proceso de paz, que no ha cometido este acto de traición, y sobre todo la cúpula del nuevo partido que surgió del acuerdo, pues no ha desistido y ha reiterado claramente que condena la actitud de Márquez, de Santrich y de sus compañeros, que es un acto de traición, que no es una nueva guerrilla, son simplemente grupos que han tomado el camino de la delincuencia, de tal manera que incluso con cifras oficiales alrededor del 98% de los combatientes siguen firmes, más de 10.000 combatientes. Esa es una cara, pero claro, uno no puede desestimar tampoco esto, porque hay, dijéramos, una violencia del narcotráfico que todavía se presencia en Colombia, está el grupo del llamado ELN que sigue en armas, luego siempre se generan unos riesgos, y en particular por las características de los combatientes que estaban allí acompañando a Márquez, pues surge como temor de terrorismo, de un tipo de actuación ya no propiamente militar, sino de otra naturaleza. Luego, no es una buena noticia. Ahora, en esencia, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que el gobierno, por fin, después de cierta vacilación, está cumpliendo lo que se llama la reincorporación de los combatientes rasos, pero continúa en una política de modificar unilateralmente el acuerdo, lo cual, en mi opinión, es un error y es un incentivo para estas disidencias. Nuestra postura es apoyar al gobierno en esta nueva amenaza, pero insistir en que es moralmente inviable desatender lo pactado y además un error estratégico enorme para Colombia. ¿Cree usted que el gobierno es responsable de estas disidencias, de la actual coyuntura que vive el proceso? Quisiera por ahora que nos concentráramos como colombianos en entender que hay que apoyar al gobierno en esta coyuntura, pero pues no puedo dejar de decir lo que pienso. Desde la propia campaña presidencial, el candidato Iván Duque anunció que iba a modificar unilateralmente el acuerdo. En mi opinión, repito, esto es un acto de perfidia porque es violar la palabra empeñada del Estado colombiano, pero en segundo lugar, claro que es un incentivo para las disidencias. ¿Qué es lo esencial? Es que el acuerdo no es solo un problema de dejación de las armas de un grupo, sino una hoja de ruta para Colombia en términos de reformas que impidan la repetición de estos fenómenos. Ahí viene, por ejemplo, el tema de la reforma rural, siglo y medio Colombia negándose a una reforma rural, y el tema del mejoramiento del ejercicio político, una cosa más limpia y más incluyente. Eso es importante para Colombia, y me parece que la insistencia del gobierno en impedir estos desarrollos que fueron pactados y además en desvertebrar la justicia transicional. La justicia transicional está diseñada para que todos los responsables acudan a asumir esa responsabilidad y a reparar a las víctimas. Hay un interés permanente de tratar de sacar a los militares que desviaron el cumplimiento de su misión constitucional, y esto sencillamente va dejando semillas de posibles nuevas violencias. Luego, más allá de la coyuntura, yo creo que lo que conviene a Colombia es continuar en la hoja de ruta que se desprende de lo pactado en La Habana. ¿Cree usted que hay una voluntad política por parte del gobierno de Iván Duque de cumplir con ese acuerdo? Hay una voluntad política acentuada ahora, y yo le creo, de llevar a cabo los planes de reincorporación de la guerrilla, del guerrillero raso, llamémoslos de los soldados. Pero continúan las objeciones a la justicia transicional, continúa la clara falta de voluntad política para dar el paso de una reforma rural que estabilice el campo. Y el intento de reforma política fracasó, no solo era muy tímida desde el principio, sino que no fue posible sacarla adelante. Luego yo francamente tengo serias dudas sobre esa voluntad. Que a veces es muy difícil de comprender es por qué el gobierno no tiene esa voluntad cuando debería ser el primer interesado en que haya paz y una paz estable en Colombia. Yo creo que aquí hay problemas ideológicos y problemas también políticos de coyuntura.
En lo ideológico, la tesis del gobierno es, yo atiendo, ya lo he dicho varias veces, al combatiente raso, pero con la estructura de las FARC no me entiendo, esos señores han cometido graves crímenes, que claro que los han cometido, pero de eso se trata en un proceso de paz. Luego hay una resistencia incluso a reconocer el conflicto armado. El expresidente Álvaro Uribe, que es uno de los apoyos fundamentales del actual gobierno, sostiene permanentemente que aquí no hay conflicto armado, que aquí lo que hay es unos terroristas que atacan una democracia. Y si arrancas de ese punto de vista, pues entonces claro que se hace prácticamente inviable hablar con ese grupo. Pero en segundo lugar, hay también unos problemas políticos de coyuntura. Desde el momento en que lamentablemente perdimos el plebiscito el 2 de octubre y ganaron los opositores al acuerdo, pues de alguna manera hay un interés de mantener ese predominio político que se reafirmó, claro está, con el triunfo del doctor Duque. En democracia nosotros tenemos que entender que el doctor Duque ganó legítimamente la presidencia, pero también tenemos una voz crítica y lo que queremos es hacer advertencias a Colombia porque creemos que este camino es equivocado. ¿Las FARC han cumplido con lo pactado? Las FARC han cumplido con excepciones, particularmente ahora esto de Márquez, que había desaparecido y había dejado de cumplir sus obligaciones frente a la reincorporación. Pues lo del señor Santrich es extraordinariamente grave, ahí no se le ha aprobado, pero hay en marcha procesos sobre una presunta vinculación suya con el narcotráfico. Y dijéramos, ahí hay un elemento preocupante. Sin embargo, el grueso de las FARC está cumpliendo, ha acudido a la jurisdicción a contar la verdad, en fin. Ahora, el Estado tampoco ha cumplido integralmente lo pactado. Ya lo dije, la reforma rural, yo no veo ningún interés real del gobierno en dar impulso a esa reforma, que lo que busca es estabilizar el campo, que además no es la vieja reforma socialista, hay más ya un tema ideológico, es un problema de ausencia de tierras en algunos lugares de Colombia donde es necesario brindar tierra y eso permite en otras zonas pues una economía agroindustrial de gran escala. El tema de la tierra es central, forma parte del corazón del conflicto colombiano y pareciera que no se ha entendido todavía. El origen del conflicto está en el campo, allí es donde se ha perpetuado y esa es la razón por la cual el primer punto que discutimos en La Habana fue el de la reforma rural, que repito, para quienes nos están viendo, no es una de esas viejas reformas del año 50 o 60, expropiatoria de tierras, etcétera, ¿no? Aquí se hizo con todo el respeto a la propiedad privada, pero entendiendo que hay núcleos de campesinos que no tienen una vida digna, ni tienen acceso a la tierra para lograr sobrevivir con sus familias. Algunos dicen que estas disidencias son una suerte de disfraz para ocultar actividades criminales y el caso de Santrich, algunos lo ponen como ejemplo. ¿Está usted de acuerdo con estas sospechas? Yo sí creo que es muy probable. Reiteradamente hemos dicho que no estamos frente a una nueva guerrilla. Es una cosa muy interesante porque fíjese que lo dice tanto el gobierno como nosotros. No es una nueva guerrilla, es una actividad de todos modos delincuencial, pero en el fondo hay un manto de sospecha sobre el narcotráfico, sospecha bastante aguda, en particular a propósito de las investigaciones que involucran a este señor Santrich. Usted dice no es una nueva guerrilla, pero cifras de organizaciones civiles dicen que, por ejemplo, en Venezuela actualmente ya hay unos 15.000 guerrilleros, que sería más de lo que había acá en Colombia en el mejor momento de las FARC. Es decir, viendo esas cifras, sí es una nueva guerrilla y bastante sólida, solo que al otro lado de la frontera. ¿Cómo cambia la situación ahora con el papel que juega Venezuela? Yo creo lo siguiente. Primero, pues respecto de las cifras, hay tal abundancia de cifras que es difícil precisar eso, ¿no? Y no quisiera ni calificarlas ni descalificarlas. Es cierto que el régimen venezolano favorece grupos al margen de la ley en Colombia. Eso es un hecho, no es nuevo. Eso venía incluso desde antes de Chávez. Las relaciones entre Colombia y Venezuela como hermanitos siameses desde el pasado han tenido ese tipo de manifestaciones en ambas vías. Pero lo cierto es que hay allí presencia de lo que aquí llamamos grupos organizados, delincuenciales, desnudamente narcotraficantes, en el sentido de que no son una guerrilla ideológica. También ha habido apoyo al ELN, que nace a consecuencia de la Revolución Cubana y que ha tenido un sello político, y ahora estas disidencias de las FARC pueden estar buscando apoyo en Venezuela, algo que se reitera, pero pues categóricamente uno no puede decirlo. Pero el hecho es, sí hay protección
bajo el régimen de Maduro a grupos que están al margen de la ley. Pero eso no significa, es lo que quiero precisar, que esto que ha ocurrido con Márquez sea una nueva guerrilla, porque cuando él utiliza la vieja jerga, es una cosa paleontológica, del año 64, de la toma del poder por las armas, el socialismo, etc., en el fondo persiste esta sospecha, respecto de la cual usted ya me preguntó, sobre vinculaciones con simple delincuencia y con la tremenda desgracia que nos ha ocurrido, que es el narcotráfico. Claro, el discurso tal vez es el mismo, pero lo cierto es que en la realidad de Colombia la desigualdad, eso no ha cambiado en realidad. Las reformas sociales no han tenido lugar, de modo que el discurso, aunque sea el mismo discurso repetido, pareciera mantenerse vigente. Eso que usted ha dicho es absolutamente cierto y dijéramos es justamente lo que nos lleva a insistir en que el camino de Colombia está por la ruta de cambios estructurales y no simplemente respuestas militares o judiciales. Usted dijo una verdad, Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, es realmente una vergüenza. El índice con el que se mide la inequidad es el índice Gini, como lo llaman los economistas, y es extremadamente débil en Colombia el proceso de búsqueda de equidad y particularmente en el campo. Es todavía más aguda la inequidad en el campo, hay una desigualdad tremenda. Por eso insisto en que al menos parcialmente mucho de lo que se pactó en La Habana tenía como mira no solo el proceso de dejación de las armas, y no porque se pactara con una guerrilla terrorista, como se dice a espaldas del pueblo colombiano, porque aquí lo que se estableció fue una hoja de ruta para que todas las fuerzas políticas en democracia entendiéramos lo que usted acaba de decir, cerrarle el paso a políticos alternativos, este asesinato de líderes sociales que ha vuelto a aparecer con tanta vehemencia. Todo eso lo que hace es mantenernos atados al pasado y esa es la peor receta para encontrar una paz completa y firme. Usted se sentó a negociar con Iván Márquez y Jesús Santrich. ¿Cree que había de parte de ellos una voluntad de paz en aquel momento, sinceramente? Yo creo que sí. En particular, la mesa fue muy compleja, con muchas dificultades, pero yo tengo la sensación de que aquel día que firmamos el acuerdo, las FARC habían tomado la decisión real de mantener el camino de la paz, como de hecho lo muestra, por lo menos en el resto de la dirigencia, el señor Londoño, que hoy es el presidente del partido que surgió de allí y quienes lo acompañan, la vocación firme de paz. Pero yo tengo un argumento mejor. El día que firmamos en Cartagena, una periodista tenía cámaras en los frentes allá en la periferia de Colombia, en la lejanía, que estaban viendo por televisión la firma, y ahí hay unas escenas donde se levantan, se abrazan a sus esposas, a sus hijos. Muchos de esas personas que aparecen ahí al lado de Márquez en el video famoso eran mandos medios y yo sentí realmente que sí había una decisión de paz. ¿Qué ha pasado después? Puede suceder que ese supuesto involucramiento con el narcotráfico haya desviado a estos señores. Insisto en que para algunos de ellos el hecho de estar permanentemente en guardia por los anuncios de modificaciones unilaterales que propone el gobierno incentiva a estas disidencias. Luego dijéramos, hay un marco complejo, pero yo sí creo que las FARC tomaron en su momento la decisión de la paz. También es cierto que había muchas divisiones en aquel momento. Hubo frentes, el Frente Primero nunca entregó las armas. Y eso se vio desde el primer momento. Divisiones internas de los que preferían seguir en el conflicto armado. Y de hecho la sociedad votó por el no, rechazó ese acuerdo. Es decir, pareciera que este proceso nació ya con unos obstáculos insalvables, fundamentales, para que pudiera ser estable. Sin embargo, yo ahí distingo dos circunstancias. Mayoritariamente rechazó el acuerdo el pueblo colombiano. Dijéramos una mayoría muy leve, pero mayoría. En democracia, exacto. Así es, eso, y siempre, por eso, esa es la razón por la cual, de inmediato, esa misma noche, el gobierno, el presidente Santos anunció que respetaba la decisión y que reabríamos la mesa. Yo llamé a Márquez, que estaba en La Habana, las FARC también aceptaron. Nos sentamos con los voceros del no, hicimos un nuevo acuerdo, recogimos el 98% de las inquietudes de los voceros del no. Claro, había el tema de participación política que era imprescindible para la guerrilla, pero ese nuevo acuerdo luego fue refrendado siguiendo las instrucciones de la Corte por el Congreso, que es el sitio ordinario donde se toman este tipo de decisiones.
Pero es cierto, dijéramos una enorme resistencia, dijéramos de la mitad de los colombianos que votaron, y eso hay que aceptarlo, un poco por encima de la mitad. Respecto del primer punto no estoy tan de acuerdo porque cuando comenzamos la mesa en La Habana, sí había rumores de que sobre todo los frentes más cercanos al narcotráfico no estaban representados en la mesa. Eso incluso las FARC lo corrigieron rápidamente, involucraron, allí hubo presencia de todos los frentes y al final la entrega de armas fue verificada por la OEA, por las Naciones Unidas, perdón, destruidas las armas. Luego yo creo que en el tema propiamente militar hubo cumplimiento global con la excepción de estas pequeñas fracciones que sí vimos desde un principio, donde aparecía que algunos combatientes querían seguir vinculados al narcotráfico, pero era realmente muy poco. ¿Y tiene futuro este acuerdo todavía? Yo diría que hay que hacer una reflexión entre todos los colombianos, incluidos quienes en este momento estamos haciendo objeciones al gobierno, porque aquí lo que creo yo que está en juego es el futuro de Colombia. Lo que tenemos que hacer es como una especie de discusión sin prejuicios, sin preconceptos, y en todo caso dejando de lado la unilateralidad. Yo creo que esto lo entenderán más quienes nos estén oyendo en Europa. Es que aquí hubo un acuerdo suscrito por un gobierno y que fue refrendado por un Congreso siguiendo una sentencia de la Corte Constitucional. Luego es un compromiso del Estado colombiano, no es un compromiso simplemente de un gobierno. Y yo quisiera que si borrásemos esa idea de decisiones unilaterales, pues pudiéramos conjugar todas las voluntades para seguir adelante. Yo creo que es posible. Señor Lecalle, mi última pregunta, le pido que sea breve. Si este acuerdo se cae, ¿qué le queda a Colombia? No, yo creo que se reabre una etapa de violencia, se desperdigan todas estas fuerzas que dejaron las armas, vendrá el narcotráfico a aprovechar para captar seguramente más delincuentes. A mí sí me parece que ese sería un escenario extraordinariamente malo. Y además en lo político, pues significa nuevamente una política excluyente de sectores alternativos. Aquí lo que tenemos que hacer es política para todos en democracia, no para estar de acuerdo en una especie de consenso ficticio. No, es para el disenso, pero un disenso democrático y respetuoso de las ideas de los demás. Por el bien de Colombia, por el bien que al fin y al cabo será el bien también de América Latina, ojalá que así sea. Confiemos en que así sea. Muchas gracias. Señor Lecalle y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Johan Ramírez desde Bogotá. Hasta la próxima.